última sesión, última clase, última exposición de lo que le titulamos la serie o estudio sobre el tabernáculo de Moisés, obviamente, que fue erigido en el desierto por mandato de Dios. Todo se hace y se hizo por mandato de Dios, y el ser humano simple y sencillamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando somos instruidos en la palabra de Dios? Pues poner por obra, ¿verdad? Y hace esto, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Hacer, ¿verdad? Harás e hizo siempre. La obra del tabernáculo es totalmente terminada y desciende la presencia de Dios en forma de nube. De tal forma que da testimonio la Escritura que dice que Moisés no podía entrar, porque se impedía, ¿verdad? Ahí, pues el no ver, pero lo más importante, la presencia de Dios. El tabernáculo Mishkan Skenos de Moisés, que es del griego. Cuando vemos este término, esta palabra, hace referencia a una choza, a una guarida, si quieres, ¿verdad? De protección, cabaña, casa, cortina, habitación, morada o tienda de campaña, ¿sí? Que es prácticamente una edificación movible, en este caso el tabernáculo, porque se tenían que de tiempo en tiempo ir avanzando cuando la nube caminaba. Entonces, eso es lo que era el tabernáculo, una tienda movible. Ahora sí, como hemos repetido durante esta serie o este estudio, era el centro de reunión oficial para la adoración a Dios. Y lo estableció Dios. Dios prometió descender con sus hijos, ¿sí? Con su pueblo en este caso. En Números 2.2 dice así: los hijos de Israel acamparán cada uno a su bandera. Cada quien tenía una insignia. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla Números 2.2 a los hijos de Israel? Bueno, se refiere en este caso a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Descendencia de Jacob, después llamado Israel, conocido como los hebreos, el pueblo de Dios. Los hijos de Israel pues acamparán cada uno a su bandera bajo las enseñas, o sea, bajo las insignias, ¿sí? De las casas de sus padres. Cada uno tenía algo que les identificaba. Ahora, ¿dónde acamparán? Cuando llegaba el lugar que Dios les mostraba que debían de terminar ahí, de asentarse ahí, pues se armaba todo el tabernáculo de la forma que Dios lo había diseñado. Ahora sí, un gran Lego, ¿verdad? Deberían hacer un gran Lego del tabernáculo, ¿verdad? Y que sea exactamente como lo dice la Escritura. Entonces, acampaban ahí alrededor del tabernáculo. Ahora, debemos conocer que cada tribu tenía un lugar específico asignado alrededor del campamento. Y también al momento de marchar o trasladarse, cuando la nube se movía, también iban en un orden, ¿sí? Y acampaban siempre. Por ahí vamos a poner la imagen, ¿sí? De cómo cada tribu, cada descendiente de Jacob, con su familia, se instaban alrededor. Acuérdense, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca. Después estaba el lugar santo, donde estaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición. Y luego ya afuera, obviamente todo estaba enmarcado o con paredes de madera de acacia, revestidas de oro, como si fueran láminas de oro, como un papel aluminio pero grueso, láminas de oro. Y alrededor de eso, pues estaban las cubiertas, y alrededor de eso estaban el atrio, que también tenían sus basas, tenían sus tablones, nada más que ahí todos los clavijas o las estacas eran de bronce, no eran de oro como en la parte interna. Y alrededor de ese tabernáculo se ubicaba
las 12 tribus de Israel. ¿Cómo se ubicaban? Bueno, ahí lo vamos a ver. Al este o al oriente, como viene ahí, estaba la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Eran quienes avanzaban cuando se iban a mover delante del pueblo. Eran los que iban adelante. Isaacar, Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur se debería instalar, ¿sí? Ellos también tenían sus casas de campaña, ¿sí? Sus chozas, y ahí se instalaban por familias. Al sur estaba la tribu de Rubén, Simeón y Gad. Ellos simbolizaban o se les reconocía como la fuerza y la protección de Dios, ¿sí? Al oeste o al occidente, como viene ahí, se acampaban Efraín, Manasés y Benjamín. Ellos representaban alianza y continuidad. Al norte, sí, estaban Dan, Aser y Neftalí. ¿Cuál era la función de ellos? Bueno, cuidaban al pueblo y siempre estaban listos para la batalla. Y si usted observa, alrededor del tabernáculo estaban los descendientes de Leví, que acuérdese que ellos no eran una tribu, una de las 12 tribus. Los descendientes de Leví eran los coatitas, que usted los va a ver que estaban enfrente ahí de unas tribus. Que eran los encargados, fíjese, los coatitas, que eran de la tribu de Leví, eran los que estaban encargados. ¿Dónde está por ahí? Coat, ahí arriba. Eran los encargados, iglesia, eran los encargados de, ahí se me perdió aquí, eran los encargados de trasladar el arca y los utensilios sagrados. Esos eran los coatitas. Los gersonitas, que son descendientes de la tribu de Leví, ellos trasladaban las cortinas y las cubiertas, ¿sí? Los meraritas trasladaban la estructura. Ahora, y adelante del tabernáculo también estaban Moisés, ahí en la puerta, Moisés, Aarón su hermano y sus 4 hijos que fueron pues ungidos como sacerdotes. Ya supimos, ya vimos que el hijo, sí, de Itamar, uno de ellos, Eleazar fue el que lo sustituyó, lo vimos la semana pasada. Ahora, si nosotros observamos todo esto, nos damos cuenta, o sea, rápidamente debemos identificar que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y Dios maximizó el orden. Ahora sí que yo quiero ahí usar la figura del hipérbole, en donde mucho orden, Dios era un Dios de mucho orden, hermanos. El orden, y esta frase la escuché en esas enseñanzas de lo que es el Congreso de Alabanza que hubo este fin de semana en Casa Oración Voz de Dios en la Ciudad de México, que lo pasaron ahí por YouTube. El orden no limita al Espíritu Santo, porque mucha gente dice, uy, mire que no está el Espíritu Santo porque no andan brincando, bailando, echando maromas y no sé qué tantas cosas. No, el orden no limita al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos va a llevar ¿a qué? A algo muy importante que siempre he reiterado y lo voy a seguir reiterando porque ahorita vamos a ver en la Escritura que es la obediencia, hermanos. De nada sirve que yo ande bailando y salga y ya se me salga lo cristiano, ¿no, hermano? O el Espíritu Santo, ¿no? No es así, hermano. Entonces, el orden no limita al Espíritu Santo, sin embargo, el desorden aleja de lo establecido de Dios. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden, hermanos. Así lo dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y en orden. Y eso debe de estar siempre. Yo siempre comento esto, miren, hermanos. Si alguien entra a una congregación y trae un niñito así nuevecito y se asusta, salga de ahí, por favor. ¿Sí? Si el niñito empieza a llorar y se asusta,
salga de ahí. No porque lo dejan en cuneros y porque está separando de su mamá, porque pues esa separación, pues imagínense nada más por primera vez y no conoce a nadie. Pero después ya va a querer, ya vete mamá, ya vete mamá. No, no eso, sino entra ahí y lo que está haciendo, si le causa temor, miedo, ¿sí? Y empieza a orar, sálgase de ahí. Ese es un desorden que no es de Dios. Tenga cuidado. Entonces, hay un principio que menciona, es muy importante que siempre lo consideramos. Hay un principio que menciona que el orden y la limpieza a veces pasan desapercibidos. ¿Verdad? O sea, es tanto el orden y la limpieza que pasan desapercibidos. Sin embargo, el desorden y lo sucio, eso se identifica claramente. El desorden y lo sucio, eso se identifica fácilmente. Y imagino que cuando alrededor estaban todas las tribus de Israel, era un orden, vamos a decir, limpieza, una solemnidad, por llamarle así, no sé si aplicar el término, pero una solemnidad de glorificar a Dios de una forma, hermanos, pero íntimamente del corazón, ¿no? Obviamente Dios no está peleado con que te diviertas o que tengas tiempos de esparcimiento, sí, pero pues todo decentemente y en orden, ¿no? Y es lo que vemos en el tabernáculo, iglesia. Orden, limpieza, procedimiento correcto, disciplina, orden, atención a las instrucciones, bien importante, hermanos, atención a las instrucciones. Poner por obra lo transmitido tal y como fue dado. Y todo con un propósito, iglesia, todo con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Pues estar en condiciones de honrar verdaderamente, glorificar y alabar al Señor Dios. Y Él se va a agradar de nosotros, hermanos. Porque todo lo debemos hacer con temor, con esa reverencia, con ese orden, respetando siempre el tiempo que toca estar, ¿sí?, en comunión con nuestro Padre Celestial, sea lo individual, como matrimonios o como congregación, con familias o como congregación. No voy a leer Éxodo 35, 10 al 19, porque es un paralelo de Éxodo 39, 32 al 43. Exactamente repite lo mismo. ¿Qué es lo que repite, hermanos? Es que empieza a ser, vamos a decir, un checklist o una lista de cotejo de todas las cosas que Dios sí mandó que se construyera de la forma como Dios lo estableció y exactamente. Y aquí con lo que vamos a leer aquí no estaba armado el tabernáculo. Viene Moisés por orden de Dios, siempre todo es por orden de Dios, a ver las cosas. A ver, y los tablones ahí están, órale, perfecto. A ver las estacas, ahí están. A ver las cortinas, ahí están. A ver el arca, sí, las basas, que eran las donde estaban sentadas los tablones, hermanos. Sí, ¿qué más? Pues todas las cosas que vamos a leer ahorita, ¿no? Escuche bien, fíjese cómo dice, así fue acabada la obra, apenas iban a armar. Así fue acabada toda obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Entonces viene el 33. Y trajeron el tabernáculo de Moisés, o sea, y trajeron el tabernáculo a Moisés. Imagínense que vengan cargando todo el tabernáculo así armado. Pues no, hermanos, todos los elementos estaban ahí, los trajeron para que Moisés los viera y corroborara que era así como Dios le había mostrado. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios. Y empieza a dar la lista, ¿no? A ver los corchetes, sus tablas, las barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo de enfrente, el arca del testimonio, sus varas, el propiciatorio, perdón, que es la tapa, ¿verdad?, del arca. La mesa, obviamente, de los panes,
todos sus vasos, el pan de la proposición inclusive, ¿verdad? Acababan de hornear ese pan sin levadura y lo traían a ver si, para que lo, vamos a decir, lo viera, lo supervisara y lo ratificara Moisés, que estaba como se había mandado. Y luego el versículo 37, trajeron el candelero puro, de oro puro, sus lamparillas. Las lamparillas debían mantenerse en orden y todos sus utensilios. Trajeron también el aceite para el alumbrado. El versículo 38, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios. Trajeron la fuente, la base de la fuente. Versículo 40, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas. También trajeron la cortina para la entrada al atrio, sus cuerdas, sus estacas. Todos los utensilios del servicio del tabernáculo los trajeron del tabernáculo de reunión. ¿Qué más trajeron para que diera su anuencia a Moisés? Obviamente la anuencia de esa responsabilidad que le delegó Dios a Moisés para que supervisara todo esto. Trajeron también las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, que constaba de qué, del pectoral, de las hombreras donde tenían las piedras, ¿verdad? ¿Qué más? El Urim y el Urim y Tumim. ¿Qué más? ¿Cómo le llaman arriba? La mitra, perdón, que se enredaba, no es como ahora diferente que ponen un pico hasta arriba, no, hermanos. Era una mitra, es como un turbante, hermanos. Se me iba esa palabra. Entonces, para ministrar al sacerdocio, Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, versículo 42, fíjese, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda obra. ¿Y qué termina diciendo? Y vio Moisés toda la obra, y he aquí la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Ahora, ¿quién bendijo a todo el pueblo de Israel porque habían hecho las cosas tal y como se había ordenado? Moisés, pero obviamente con la bendición de Dios. Obviamente porque la bendición viene de Dios. Tenía la cobertura, tenía la responsabilidad, tenía la delegación de autoridad, hermanos, y entonces bendijo de parte de Dios. Eso es como Dios me lo mostró. Amén. Y los bendijo. Ahora la bendición, pues, de Dios viene, ¿no? Llega. Y se hace realidad cuando hay obediencia. Por eso bendijo. Porque se hizo todo como se había ordenado. Si algo no estaba, imagínense, pero no aconteció, cuando menos no quedó escrito, ¿verdad? Que les haya regresado a alguien y vuélvanlo a hacer. No aconteció, pero si hubiera ocurrido así, vuélvanlo a hacer y tráiganlo. Y entonces viene la bendición. ¿Cuándo qué? Cuando hay obediencia. Cuando el pueblo pues acabó la obra y trajeron todas las piezas así desarmadas del tabernáculo a Moisés, las inspeccionó. Y encontró que toda la obra se había hecho exactamente conforme a las especificaciones de Dios. Hermanos, ¿cómo tenemos que hacer nosotros las cosas? Como Dios lo ha determinado en la Escritura. Esa es la realidad. Sí. Entonces, todo exactamente. Y entonces cuando Moisés vio que todo estaba conforme a lo que Dios estableció, Moisés bendijo al pueblo. Obviamente con la bendición del Padre Celestial. Ahora leemos Éxodo 41. Pongamos atención a estos versículos y veremos cómo trajeron a Moisés todos los elementos para entonces, ahora sí, trabajar en su armado, en unirlos, cada uno de acuerdo a su responsabilidad. De los, ¿sí? Meraritas, coaitas. ¿Sí? De la descendencia de Leví. Moisés, okay. Luego Jehová habló a Moisés, Éxodo 41. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día, o sea, ya están todas las cosas ahí que se pueden ver inventariadas, por llamarlas así, y no falta ninguna de ellas, y todos se hicieron correctamente. Bueno, ahora sí,
en el primer día del mes primero harás levantar, o sea, armarás, erigirás el tabernáculo. ¿Se fijan, hermanos? Sí, el tabernáculo de reunión. Y empieza a dar ahora cómo van a empezar a armar el tabernáculo. O sea, primero vas a poner el arca aquí y de ahí ya empieza a partir todo, ¿sí? Va. Dice, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y también pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Versículo 6. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Versículo 7. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. ¿Sí? Finalmente pondrás el atrio alrededor. Y cada quien tenía su responsabilidad de lo que tenía que hacer, hermanos. No hacían todos ahí, porque acuérdense, yo lo que he visto es, de repente vamos a poner un clavo y ahí están 8 mirando, ¿no? Nos estorbamos, hermano. Entonces aquí cada uno hace una cosa para que entonces todo funcione, y todo es bien importante, iglesia, ¿eh? Todo es bien importante. ¿Cómo se siente tu congregación ahorita? Simplemente por citar un ejemplo, no hacer una analogía. ¿Cómo sentimos? Mire, ordenada, bonita, sí, todo. Por ejemplo, a mí muchas veces no, como que no es correcto que no lo estemos ocupando y lo pongamos así, volteado para allá. No, hermano, si no está ocupando, pues cuando menos póngalo así, igualito, algo que se vea ordenadito, bueno, inspirado en el principio de Dios, ¿no? Que nos enseña a través de cómo armar el tabernáculo, cómo ubicarlo, un orden, hermanos, que debe ser muy, pero muy enfatizado. Entonces, ahora, ¿quién va a criticar el orden? ¿Quién cree usted que va a criticar el orden? ¿Sabe quién? Pues el desordenado. Así de sencillito. Eso lo aprende uno después de 145 años de. Entonces, hermanos, el desordenado siempre va a criticar el orden. Esa es una realidad. Bueno, entonces por eso mucha gente dice, no, cuidado, no, Dios es un Dios de orden y nos ve. Bueno, hermanos, sigamos leyendo entonces. Luego pondrás, ya lo leí ese, y tomarás, el versículo 9, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. O sea, no están listos todavía, ya los pusieron, ahora tienes que hacer la santificación de todo. Ungirás, versículo 10, también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Y santificarás el altar y será un altar que santísimo, hermanos, santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y el desordenado que es, no, así nomás, hombre, ponlo nomás como caiga. No, hermanos, tengamos cuidado. Y más con nuestra vida, ¿eh? Nuestra vida no la vamos a llevar como caiga. Nuestra vida debemos llevarla en el orden de Dios. Ahora, todo lo que estamos viendo, hermanos, esta descripción nos presenta, por llamarle así, ¿no? Porque un grupo por ahí extraviado religioso le llama así que Dios es el arquitecto del universo. Bueno, yo le puse arquitecto porque un arquitecto diseña, ¿no? Diseña. Por eso lo voy a llamar así, pero no siguiéndole la cura a aquellos. Esta descripción nos presenta a un arquitecto, entre comillas, que diseña los planos completamente así, bien minuciosamente. Y el ingeniero, en este caso, bueno, el arquitecto es Dios, y el ingeniero, en este caso Moisés, ¿verdad? Que va a supervisar. Ingeniero, pues, debe supervisar que se ejecuten tal y como está en la descripción.
tal así, hermanos. La fecha para llevar a cabo el armado, porque Dios le dije, ya lo tienen así, ahora aguántenme un poco. Tiene que hacer en el primer mes en el primer día del primer mes. ¿Cuál es el primer día del primer mes? De acuerdo al calendario judío, el mes de Abib. Ahora, mes de Abib no coincide con enero, febrero, marzo, abril, no es abril. Coincide, el mes de Abib es de acuerdo al calendario lunar, dependiendo de lo que es la luna llena. Así está el calendario judío. Hermanos, puede caer desde el 15 de marzo al 15 de abril. Ese es el mes de Abib. Se puede mover de acuerdo al calendario. Digo, de acuerdo a la luna. Entonces la fecha para llevar a cabo el armado y la ubicación de cada elemento debería iniciarse 9 meses, no sé por qué 9 meses, 9 meses después de la llegada al Sinaí. El primer día del mes, Abib, del 15 de marzo al 15 de abril, ahí cayó. Del segundo año del éxodo de Egipto, después de que salieron 2 años, es cuando ya lo tenían que armar. ¿Sí? ¿Se fijan, hermanos? Así, mire, instrucciones precisas. Para mí, hermanos, gloria a Dios que tengo instrucciones precisas aquí. ¡Wow! Sin lugar a dudas para llevar mi vida. ¿Sí? La primera es que debo alabar a Jehová siempre. Salmo 117. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Así lo debo de hacer, hermano. Entonces, en este pasaje bíblico pues, que acabamos de leer, están considerados los objetos, elementos que integran los diferentes espacios en el tabernáculo en una secuencia ordenada, establecida y una y otra vez, ¿sí? En repetidas ocasiones. Dios repite, orden, así debe ser, una y otra vez. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya fueron las cosas inanimadas, por llamarlas así, las cosas muebles, utensilios, comenzando desde el arca. Ahora vienen las vestiduras. Éxodo 40:12. Ya la revisó también, que todo estuviera perfecto, ¿verdad? Desde los calzoncillos, ¿sí? El manto blanco de hilo, ay, se me fue, ¿mande? Se llama, tiene un nombre, ahorita me acuerdo. Entonces, sí, entonces el tejido, pues, ¿verdad? Blanca y luego el azul y luego ya el efod y luego ya el pectoral, ¿no? Todo bien. Entonces, Éxodo 40:12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les vas a pegar una buena desinfectada. Bueno, no dice así, pero... Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y entonces harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después que termines con él, que se acerquen sus hijos, ¿sí? Y les vestirás las túnicas nada más. Pero también los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Acuérdense que esta era la sombra de lo que había de venir. Ahora, el versículo 16 marca algo interesante. Y Moisés hizo lo que se le ocurrió. Y Moisés, pues, ay Señor, ajustó ciertas cosas. En lugar del primer día de Abib, mejor lo hago el día 10. ¿Qué te parece? No, hermanos. No. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. ¿Y qué dice? Así lo hizo. Bueno, versículo 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido.
Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, porque pues imagínate primero las bases o las basas, y colocó sus tablas y puso las barras e hizo alzar sus columnas. 19. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, ¿qué dice? Como Jehová había mandado a Moisés. ¿Ya? Y así lo hizo, hermanos. Versículo 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. ¿Sí? ¿A qué se referirá como testimonio dentro del arca? A tres cositas, ¿verdad? Las tablas, la vara y el maná. ¿Okay? O sea, precisamente en el contexto de Éxodo capítulo 24, 25 hasta el 40, hermanos, hemos aprendido todo esto. Y ya sabemos cuando se refiere, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Ya sabemos qué va. ¿A qué se refiere? Pues ahí está. Qué importante conocer el contexto global. Y tomó el testimonio, lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca, con aquellas que iba a moverse, ¿no? Y encima la tapadera, el propiciatorio sobre el arca que tenía los dos querubines encontrados con sus alas. Y colocó pues las varas del arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio. ¿Sí? ¿Qué dice? Como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso en orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 24, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová. ¿Qué más? Como Jehová había mandado a Moisés. ¿Sí? Todavía no les cae de peso esta frase, ¿verdad? Que nunca les caiga de peso, hermanos. Que nunca, jamás en toda nuestra vida nos caiga de peso esta frase, hermanos. ¿Sí? Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él el holocausto, la ofrenda, ¿sí? Y la ofrenda, el holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ellas sus manos y sus pies. Cuando entraban cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, ¿qué? Se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente, versículo 33, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Y así acabó Moisés la obra. Y aunque no dice, pero en el contexto debemos decir cómo Jehová había mandado a Moisés. 8 veces, hermanitos. Qué importancia, ¿verdad? Qué importancia hacer las cosas tal como Él las diseñó, tal como Él las estipuló. Hermanos, bien importante, hermanos, es algo que hemos comprendido, ¿no? La obediencia, Señor, la obediencia a Dios es la que verdaderamente va a ser bendecida por Él, como lo leímos. Dios mandó pues que se levantara el tabernáculo en el primer día del año. Dios fue quien lo diseñó y lo compartió con Moisés, le reveló cómo debían ser las cosas. Dios fue también quien otorgó dones y talentos para la elaboración de todo, iglesia, de todo, de cada elemento. Y también mencionó en dónde ubicar cada mueble y ahí debería de estar. Esto fue pues más o menos después del Éxodo,
2 años cuando salieron, ¿sí? Y 9 meses después de la llegada de Israel al Sinaí, ahí, al monte Sinaí, ahí donde le dio la orden, donde reveló todo. 9 meses. En los versículos 9 al 15 se repiten las instrucciones para la unción del tabernáculo, sus muebles, el sumo sacerdote y sus hijos. Y las instrucciones se llevaron a cabo tal y como Dios las hizo, las transmitió. El día primero del mes de Abib, casi, ¿sí? Esos años después de la salida de Egipto, de la salida de los israelitas de Egipto, hermanos. Moisés pues hizo levantar el tabernáculo tal y como se le fue instruido. 8 veces se repite la frase como Jehová había mandado a Moisés, para cada parte de la misma estructura, hermanos. Así como para cada mueble. Finalmente, pues, Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo por primera vez, y entonces encontramos las palabras y culminantes que completan una obra importante bien hecha. Así acabó la obra Moisés, o Moisés la obra. Y el Señor Dios observando. Está listo. Y se manifiesta la nube sobre el tabernáculo, hermanos. Ya lo mencionamos la semana pasada, hermanos. El Espíritu Santo no puede descender, sí, como en forma de paloma, como se manifestó allá, pero no se ve. Así lo quiso manifestar Dios en aquel tiempo. No era una paloma, como en forma de paloma dice. Hay que poner atención a los términos. No era una paloma, como en forma de la paloma. Usted léalo ahí, sí, cuando descendió sobre Jesús. Como en forma, o sea, como descienden las palomas, así. Entonces, hermanos, perdón, no puede descender el Espíritu Santo en un corazón que no está listo, preparado para ser recibido. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso es darnos cuenta de que estamos mal. Dios apela al sentido común, por eso nos puso el sentido común, para saber que estamos mal, incorrectos, aunque pues a veces la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿verdad? Y a veces del adulto también. Entonces, pues hasta que no nos demos cuenta de nuestra condición, ya cuando nos demos cuenta de la condición, entonces viene, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Bueno, viene la justificación, con la justificación, pues después, antes el arrepentimiento y la justificación, y hay que recibir total y absolutamente y comprender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, postrarnos ante Él, quebrantarnos, y entonces está listo el corazón limpio de impurezas, ¿sí? Para que entonces el Espíritu Santo haga morada en él. La nube sobre el tabernáculo. Este pasaje bíblico que está de Éxodo 40, 34 al 38 tiene su paralelo también en Números 9, 15 al 23, para que usted, si quiere tomar nota, pues lo lea ya en su casita. Números 9 al 15 al 23 está el paralelo. Éxodo 40, 34 es el que voy a leer. Entonces, una nube, después de todo esto que ya se erigió, terminó la obra ya, y no solamente estaban las piezas ahí, sino ya estaba armado. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba a plenitud. Versículo 36. La palabra plenitud no viene, ¿verdad? Yo lo pongo porque era así, hermanos. A plenitud, él no dejó ningún hueco. Todo estaba lleno de Dios, de la presencia de Dios y la gloria de Dios. Lo llenaba. 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Entonces no se movían. ¿Sí? Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel que estaba alrededor, ¿sí? En todas sus jornadas. ¿Qué significa en todas sus jornadas? Pues siempre, hermanos. Todas sus jornadas. Voy a poner esta analogía. En la cuestión de los horarios del trabajo hay jornada, ¿sí? En diurna, nocturna,
¿sí? O mixta, ¿sí? Entonces, hay horario de 8 horas desde las 7 de la mañana y luego viene diurna y luego nocturna, entonces son jornadas laborales. Bueno, entonces en todas sus jornadas, en todos sus tiempos, ¿sí? Entonces estaba, ¿sí? Ahí a vista toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Solamente como analogía, ¿no? 40, bueno, ¿qué es lo que leímos ahorita? Dice así, entonces descendió la nube, o sea, descendió la gloria de Dios sobre el tabernáculo y lo llenó de tal forma que no podía entrar Moisés. Esta nube, iglesia, esta nube acompañó al pueblo en toda su peregrinación. Dios estaba con su pueblo, Dios estaba con sus hijos y Dios está con sus hijos, hermanos. ¿Acaso Jesucristo no dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Ahí está, hermanos. Deberían pues moverse, desarmar todo, cada quien tenía su responsabilidad, debían desarmar todo cuando la nube se movía. Y cuando ésta se paraba, ellos también deberían pararse. Ahora, como miembro de la tribu de Leví, Moisés aparentemente estaba calificado para ejecutar las funciones del sacerdocio, porque él fue el que lo ungió hasta que Aarón y sus hijos fueron investidos con esta responsabilidad. Solamente es un comentario. Así que Éxodo, hermanos, es la historia del pueblo de Dios durante el año, ¿sí? Entre su rescate, durante el tiempo entre su rescate de Egipto y la edificación del tabernáculo en el monte Sinaí. El libro, pues, de Éxodo está lleno de ilustraciones de Cristo. El tabernáculo está lleno de ilustraciones de Cristo. Y es nuestra responsabilidad adorar a Cristo desde el Antiguo Testamento, hermanos. Siempre, hermanos. Siempre debemos de ver a Cristo desde el Antiguo Testamento. Números 9:15, voy a leerlo así rápidamente. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados, y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. No partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O se había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O sea, a veces nada más un día, hermanos. O si 2 días, o un mes, o un año, parece que tuvieron 40. O si 2 días, un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre ellos, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. El mandato de Jehová, sí, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová le había dicho por medio de Moisés. ¿Se fijan, hermanos? O sea que cuando sea el domingo a las 9:30 de la mañana, se va a ir la nube porque se va a caminar para acá de este lado, hermanos. Y hay que partir de la casa aquí, hermanos. ¿Sí? Okay, solamente es una analogía. Pero imagínense nada más, a veces un día, a veces 2 días, a veces una semana, un mes, a veces un año se quedaban, pero a veces un día para otro tenían que desarmar otra vez todo. Ya me imagino algunos de los coatitas o esos. Estos versículos, pues, describen o anticipan los siguientes versículos que vienen adelante, que siguen describiendo la nube de gloria que cubría el tabernáculo, esa nube de día y de noche la apariencia de fuego. Como leímos, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, el pueblo de Israel debía desarmar sus tiendas.
Mira, fíjate. Bueno, acuérdese que la tribu de Leví era el tabernáculo, aquellos sus tiendas, ¿sí? Cada familia, cada quien tenía su actividad. Debían desarmar sus tiendas y marchar hacia adelante. Y cuando la nube paraba, pues el pueblo debería detenerse y acampar. ¿Qué conflicto era eso, hermanos? Pero yo pienso que muchos estaban ahí gruñendo, ¿verdad? Como don Ramón, como don Ramón. Hermanos, pues, y siempre va a haber, ¿verdad? Que siempre va a haber gruñones. Entonces, hermanos, simplemente levántate y vuélvete a instalar y levántate. La nube era, pues, por supuesto, un símbolo de Dios guiando a su pueblo. ¿Y hay qué? Órdenes, jefe, ¿verdad, hermanos? O sea, que debemos obedecer a Dios. Fíjese bien, hoy Dios no guía, ¿verdad?, de la misma manera visible a su pueblo. Solamente hice una analogía, algo para que podamos comprender, ¿no? Hoy andamos por fe, no por vista, ¿verdad? Y las instrucciones de Dios las tenemos por escrito. No hay duda, todo está claro, hermanos. Debemos, pues, movernos cuando el Señor se mueve y no antes. ¿Sí? Esa es la realidad. Debemos comprender usted y yo que el mover de lugar cada cierto tiempo, ¿sí?, en ese gran campamento, hace referencia, escuche bien, hace referencia, muévete, porque tienes que llegar a la tierra prometida. ¿Verdad que sí, hermanos? Tenían que llegar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que significaba? Muévete. Esta no es tu tierra. Y hasta lo cantamos, ¿verdad que lo cantamos? Este mundo no es mi hogar. Tengo una patria celestial, hermanos. Entonces tenemos que estar siempre moviéndonos hacia la meta, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces debemos comprender que el mover de lugar cada cierto tiempo, ese gran campamento ahí, hace referencia a que el desierto no era su morada, sino que Dios tenía para ellos, como sabemos, una tierra prometida que era hacia donde se dirigían. ¿Sí? Usted y yo tenemos que una patria celestial. ¿Sí? En Hebreos 8, del 1 al 13 del Nuevo Testamento, simple y sencillamente de manera general, hermanos, retoma el punto, pero ahora haciendo esa, vamos a llamarle, referencia del antiguo pacto y del nuevo pacto. Pero toma referencia del antiguo pacto. Dios le dio a Moisés el modelo de la construcción del tabernáculo. Este fue un modelo de la realidad espiritual del sacrificio de Cristo y por lo tanto apuntaba en ese momento a una realidad futura que ellos no conocían. ¿Sí? Que ellos no conocieron, hermanos. Este tabernáculo en la tierra hoy es una expresión celestial de todo lo que Dios desea transmitir en este mundo. De ese mensaje que hoy usted, le garantizo que comprendemos más cuando leamos de nueva cuenta estos versículos bíblicos. Hebreos 8 también hace referencia a Jeremías 31, 31, 34 y compara el nuevo pacto con el antiguo pacto. El antiguo acuerdo fue el pacto de ley entre Dios e Israel. Ahora en este nuevo y mejor pacto es mediante su muerte expiatoria de Jesucristo, hermanos. Este nuevo pacto ahora considera todas las naciones, no solamente las 12 tribus de Israel, ahora todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y ya no mediante también sacrificios de animales, sino a través de la fe en Jesucristo con su obra redentora. Este nuevo pacto nos insta, iglesia, a una transformación interior que solo puede hacerse realidad en Él. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir, si nuestro corazón se sigue resistiendo y no cambia, ¿sí? e ignora las reglas de Dios, toda ordenanza de Dios será desagradable y difícil. Hay personas que dicen, ay, qué difícil es ser cristiano. Pues sí. Por ahí una frase, ¿verdad?, que dice, a ver, espero que la diga bien. Si crees que lo puedes hacer, estás en lo correcto, y si crees que no lo puedes hacer, estás en lo cierto. ¿Qué hacemos?
El cristianismo va a ser desagradable y difícil cuando la naturaleza no es compatible con Dios. Por eso Dios insta a una renovación, a un cambio, a una transformación, a una metamorfosis. Ahora, pues, en Jesucristo nos da un nuevo corazón, un corazón de carne. Encontraremos, pues, ahora que obedecer y servir a Dios es nuestro mayor gozo. Bajo el nuevo pacto de Dios, la ley de Dios está en nosotros, está en nosotros. No es más un conjunto de reglas y principios externos, no. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo, influye en nuestros motivos y deseos y hace, escuche bien, hace que anhelemos obedecer voluntariamente a Dios en una convicción, no por obligación. Hacer la voluntad de Dios, ahora este nuevo pacto, es algo que debemos desear con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Iglesia, Jesucristo, el sumo sacerdote, el Cordero inmolado, Jesucristo, nuestro tabernáculo, nos anima a que nos acerquemos confiadamente y recibamos de su unción, de su misericordia, de su amor, de su perdón y una nueva naturaleza completa solamente en Él, hermanos. En Apocalipsis, sí, Apocalipsis 21, ahí sí lo puse, aquí se me olvidó ponerlo, 21, ¿21 qué? Apocalipsis 21, 2 y 3. Dice así, obviamente Juan, ¿verdad? Viendo las cosas espirituales que Dios le estaba mostrando. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, así lista, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, con los seres humanos. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, porque antes hubo padecimientos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Terminó la obra del tabernáculo. Hecho está. Sí. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Termino este estudio, hermanos, con esta sesión número 18, o clase o tema número 18. Termina la obra, se erige el tabernáculo y desciende la presencia de Dios. El tabernáculo, hermanos, hermanas, fue en ese tiempo el lugar oficial establecido por Dios para adorarle, para tener comunión con Él. Fue el lugar oficial establecido por Dios Padre para ser ministrados e instruidos por Él. Hoy, en este nuevo pacto, Jesucristo es el medio oficial de Dios para tener comunión con el Padre, para ser restaurados verdaderamente, para conducirnos por el verdadero camino, por la verdad y la vida. Y eso fue establecido oficialmente por Dios mismo. Amén. Interesante, ¿verdad, hermanos? Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por su bendición, porque estamos haciendo simple y sencillamente como Él dijo que hiciéramos las cosas. Amén. Padre, te damos gracias, Rey bendito. Gracias, Rey, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque cada día te conocemos más. Gracias, Señor, porque qué bendición estar caminando conforme a tu voluntad y estar seguros
que lo que estamos viviendo, lo que estamos obedeciendo es tu palabra, mi Dios. Todo lo que tú estableciste, mi Dios, y que nosotros hagamos, Señor, tal y como tú lo mencionaste. Te damos gracias, Rey bendito, por tu plan perfecto, por tu obra maravillosa, porque tus promesas son un sí y un amén en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Rey bendito, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Terminamos pues, hermanos, el estudio del tabernáculo. Dios les bendiga.